¿Me escucha bien? Bárbaro, genial. Bueno, les pido disculpas por la tardanza, estaba terminando una actividad, así que bueno, aquí estoy ya disponible. Em, bien, no tenemos a nadie en espera, ¿no, Ale? Ya, ya estamos, bien. Bueno, les damos la bienvenida a todos, a quienes conozco de la comisión y por supuesto al resto de los estudiantes de la materia. Me presento, mi nombre es Valeria Pipo, yo soy docente del equipo, estoy a cargo de la comisión 1, por eso a varios de ustedes les conozco de nuestro espacio. Y en el día de hoy, junto con Alexis Cerante, que es coayudante de la comisión, ¡ay! ¿6? 5, ahí está. 5 junto a Estefanía Rufa. Vamos a trabajar y a presentar el último eje temático de la materia, que tiene que ver justamente con el campo de las infancias y las adolescencias. No sé si han tenido oportunidad ya de leer la hoja de ruta, la hoja de presentación que hemos subido al campus. Y si no, vamos haciendo la introducción en el desarrollo mismo de la clase. Sabemos que para algunos y algunas de ustedes incluso habían elegido este área temática como área de interés para sus trabajos grupales. Así que, bueno, esperamos que sea provechoso, de intercambio también, e ir, bueno, transitando y abordando lo que tiene que ver con el campo de las niñeces o de las infancias y adolescencias. Ale, cuando quieras, empezamos a compartir el Power. Sí, fantástico, fantástico. Bueno, un poco la invitación, como ha sido a través de toda la cursada de preventiva, tiene que ver con poder pensar, reflexionar e interrogarnos respecto de distintos campos temáticos y este escenario que nos encuentra en tiempo presente, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Con distintos momentos incluso, pero sí con este gran escenario de pandemia, de crisis sanitaria, social, cultural y demás. Así que bueno, damos comienzo con imágenes de Juanito Laguna que nos van a acompañar en todo el encuentro de hoy. Un poco el planteo, la planificación del encuentro tiene que ver con, en un primer momento, abordar cuestiones vinculadas a los procesos sociohistóricos que han dado origen y que han ido conformando las nociones de niñez y de adolescencia, la perspectiva de derechos, hasta ahí. Así no me adelanto. Y luego sí poder pensar y abrir un momento de reflexión en torno a las políticas públicas y las políticas sociales para la niñez y adolescencia, y como un tercer momento, problematizar las situaciones de niñeces y adolescencias, de infancias y adolescencias, en este concepto y escenario de pandemia. Bien, vamos a empezar planteando estos marcos normativos y modelos de infancia. Elegimos y pensamos posicionarnos, tiene que ver con un posicionamiento de pensar en modelos de infancia, modelos de atención a la infancia y de comprensión de las infancias y las adolescencias. Y aquí avanzamos una más, ¿vale? Bárbaro. Porque ustedes verán y notarán que estamos hablando en plural, infancias y adolescencias, y justamente porque en principio partimos de un posicionamiento que entiende que no se trata de una historia única, que no se trata de una infancia, ¿sí? Y a pesar de que muchas conceptualizaciones e incluso, bueno, sí, muchas conceptualizaciones han ido forjando en el mundo, en el universo de los sentidos, como si se tratara de una niñez esquemática, única, universal,
y entendemos como posicionamiento, desde un posicionamiento crítico y como un posicionamiento ético y conceptual, que justamente necesitamos pensar a las infancias y a las adolescencias desde un lugar de la diversidad, desde sus procesos de constitución sociohistórica, desde poder pensar y entender los sentidos que fueron asignados a las niñeces y las adolescencias, y de la mano de los sentidos, las prácticas y normativas que fueron configurando, recortando y delineando ese gran campo, ¿no? Casi que, digo, desde el comienzo de la materia, en donde arrancamos pensando el paradigma hermenéutico crítico de la prevención, entendemos justamente que todos los campos sociales tienen que ver con una hermenéutica, ¿no? Tienen que ver con una producción de sentidos que necesita ser pensada desde su proceso sociohistórico y contextualizada. Bien. Disculpen, tengo como en el barrio un sonido de perros que no sé si llega hasta sus casas, pero no puedo evitarlo. Empieza un perro y ladran todos. A ver si cierro la ventana. Permanentemente. Bueno. Bien, pasamos entonces, ¿sale? Un poco a modo ilustrativo y un poco a modo esquemático, vamos a ir trabajando en principio con estos dos grandes paradigmas vinculados a las niñeces y las adolescencias. El paradigma que tiene que ver con el paradigma de patronatos de menores, el modelo de situación irregular. Si bien lo situamos en un momento sociohistórico, y ahora ya me voy adentrando con esto, en un momento sociohistórico que tiene que ver con el surgimiento de la ley y con conceptualizaciones que iban adheridas a ese postulado, insisto, es necesario pensarlo en términos de modelos de atención, porque mucho de esta perspectiva respecto de las niñeces, de las infancias y las adolescencias, persiste en la actualidad en términos de modos de pensar y de modos de hacer, de trabajar, de intervenir con las niñeces y las adolescencias. Ajustándonos entonces sí al surgimiento de lo que tuvo que ver con la gran ley que instituye y formaliza este modelo, que es la 10.903, es la ley de patronato de menores. Legisla, es una ley muy cortita, que legisla puntualmente respecto de los menores. ¿Quiénes son los menores? Los menores eran aquellos niños, pero que no eran nombrados en clave de niños, sino en clave de menores, que se encontraban en una situación irregular. ¿De qué se trataba la situación irregular? La situación irregular tenía que ver con lo que según la ley es el peligro moral o material. Hago hincapié en algunos conceptos porque esto ya trae, instala, formaliza y legisla un modelo en donde justamente el Estado interviene desde una lógica de control social sobre grupos familiares que están atravesados por la pobreza, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación irregular de estos menores que autoriza y habilita la intervención del Estado? Su situación irregular, que es peligro moral o material. O sea, es la intervención del Estado sobre esa moralidad, sobre esas pautas de crianza y sobre esas costumbres ligadas a condiciones de pobreza. Insisto y remarco estas conceptualizaciones porque tienen que ver con toda una lógica de intervención e, insisto, persisten, digamos, conceptualizaciones vinculadas a esto, quizás de algún modo más ayornado, ¿no? Entonces, en este mismo modo en que recorta el modelo de patronato, recorta el mundo de los menores, recorta también, ¿no? Por diferencia, el de los niños. ¿Quiénes eran los niños? Los niños eran hijos de las familias de los sectores más acomodados, a los cuales, bueno, podían concurrir a la escuela, se les reconocía su familia y demás, y no necesitaban una intervención del Estado en sus vidas privadas,
¿sí? Sino a través de la escuela, que, digamos, se instituye la escuela como la gran institución de socialización, ¿no? Y de transmisión también de criterios y de pautas de socialización aprobadas en determinado momento sociohistórico. Avanzamos un poquito más, ¿sale? Bueno, aquí está recordado un artículo de la ley, justamente el que mencionaba recién, ¿no? Abandono material o peligro moral. Esto tiene que ver, digamos, con esta idea del menor. Y es interesante la última frase en que dice que estos menores ejercen actividades, ¿no? Oficio, lejos de la vigilancia de sus padres. Ergo, como no hay vigilancia de los padres, hay vigilancia del Estado, ¿sí? Entonces, se introduce el Estado en clave de vigilancia que, a la vez que instituye, normatiza y legaliza un modelo de vigilancia para esos menores, niñas y adolescentes, esa vigilancia se expande, extiende sus bordes sobre esos grupos familiares, ¿no? Esos madres, padres que no han sido lo suficientemente consistentes para la formación y crianza. Avanzamos un poquito más. Si voy muy rápido, me frenan un cachito, ¿sí? Yo no la quiero hacer como muy larga, porque de hecho, además, la van a encontrar en el texto también, mucho de este recorrido histórico y constitución de las nociones de menores y de niñez y demás. Entonces, como yo decía, como en un comienzo, digamos, esta conformación de sentidos, esta necesidad de ubicar en un contexto institucional, en un contexto sociohistórico, perdón, delimita también un circuito institucional que produce esas subjetividades que a la vez se enuncian, ¿sí? Y allí nos encontramos con toda una serie de instituciones vinculadas al control social de los menores, así como también todo un circuito institucional destinado a los niños, ¿no? Donde circulaban otras posibilidades y otras expectativas respecto de ese otro grupo poblacional. Bien, bueno, esta idea de la situación irregular como una clara estrategia de control social, ¿no? El modo de controlar a estos sectores sociales por parte del Estado, que tenía que ver con instalar e instaurar este gran cono de vigilancia, como mencionaba recién, a partir de los menores, pero hacia el accionar de todo ese grupo familiar. Avanzamos una más. Ahí está. Bien. Así entonces, y un poco este es el recorrido histórico, es que llegamos al periodo en que se va construyendo y constituyendo una perspectiva de derechos sobre las niñas y los adolescentes. Esto es necesario también ubicarlo en su momento histórico, ¿no? Porque también aparecen vinculados, digo, bueno, allí comienza a aparecer como idea, no me quiero adelantar a la filmina siguiente, digo, como idea pensar en las niñas en su conjunto, como desde una mirada más universal, rompiendo esta lógica de menores sobre los cuales el Estado intervenía en términos de control social, y poder pensar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Y allí aparece toda incluso hasta una secuencia de derechos vinculados a los chicos y las chicas. ¿Y por qué decimos conquistas sociales? Porque como todo derecho ha tenido que ver con conquistas sociales, ¿no? Con conquistas a partir de movimientos sociales, de lucha de distintos sectores. En este caso, y como sucede en algunas situaciones
de conquistas de derechos, aquí se da una cuestión particular, que no son las niñas mismos quienes luchan por sus derechos, sino es esta conquista de derechos es también atravesada por el mundo adulto, ¿no? Que quizás tiene esa particularidad que podemos, digo, quizás nos encontramos, no sé, en los movimientos feministas protagonizados por mujeres, pero muchas veces también, incluso con cierta identificación de clase o identificación de sector social, eh, quienes impulsan y logran empujar la lucha a veces no son aquellos que se encuentran en la situación más desfavorecida o más afectada, ¿no? Justamente tiene que ver con esta relación y esta red identificatoria y en esta pelea de conjunto. Ahora, insisto, los derechos de las niñas y adolescentes, al igual que los derechos de los trabajadores, al igual que los derechos de las mujeres, al igual que los derechos por la diversidad y por las distintas identidades de género, al igual, ¿no? Digo que todos estos derechos de minorías, podríamos decir, pero todos los derechos en general han tenido que ver con conquistas sociales. Avanzamos un cachito más. Haciendo entonces este recorrido histórico que comenzábamos con la 10.903, identificamos que adentrándonos en este campo de derechos de las niñeces y adolescencias, tenemos en el 89 la firma y la adhesión a la convención. La convención es internacional de los derechos del niño. Vieron que existen tratados que son de corte internacional, digo, como los derechos humanos y demás. Y luego la convención es incorporada a nuestra Constitución Nacional con la reforma del 94, con lo cual pasa a ser ley para nuestro país, ¿no? O sea, no solo se adhiere a la convención, sino además es incorporada a la Constitución Nacional. En el 98 tenemos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires ya se había constituido como ciudad autónoma de Buenos Aires, y comienza a tener legislaciones propias, ¿no? Como si fuera una provincia. Por eso, ustedes van a notar que el número de la Ley de Derechos, de Protección Integral de Derechos de la Ciudad de Buenos Aires es bastante bajo, porque es la 114, ¿sí? O sea, la legislatura tenía muy poquito tiempo de vida y dentro, ¿no? Al igual que, bueno, lo habrán visto en el teórico respecto de salud mental, la ley de salud mental de la ciudad es la 448, ¿no? Digamos, son números como bajos. Ahora no sé por qué número van, pero bueno, ya están en los miles altos. Bueno, entonces en el 98 se promulga la ley 114, que en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y seguía con fuerza de ley, seguía vigente aún a nivel nacional la 10.903. Esto dejaba expreso esto que yo les señalo que existe actualmente en materia de modelos o de conceptualizaciones en torno a la niñez y adolescencia. Pero en ese momento aún persistía en términos legislativos. Es recién en el año 2005 que alcanzamos la ley 26.061, la ley nacional 26.061, y entonces ahí sí queda derogada la ley de patronato de menores y toda su conceptualización. Avanzamos un cachito. Como toda ley, digamos, tiene implicancias en su institucionalidad, ¿no? Digamos, o sea, hay toda una cuestión de circuitos institucionales que debieron ser modificados. Y claramente, entonces, se derogó legal como herramienta de control todo aquello que se encontraba fundamentado en la 10.903 como control social de las niñeces y las adolescencias y legalizado desde allí. Bueno, como ejes centrales del paradigma de protección integral de derechos,
y de hecho sustentado en la Convención, tenemos estas dos ideas y nociones que son claves, ¿no? La protección integral, y de hecho la protección integral es una noción que se traduce en ambos cuerpos legislativos, en la 114 y la 26061, la protección integral que tiene que ver con una mirada integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, no es el derecho a un aspecto en particular, sino es poder pensar a las niñas como sujetos titulares de derechos desde una perspectiva integral y en donde a la vez esta integralidad implica que no hay un derecho, digamos, que esté como por sobre otro, ¿no? Que todos los derechos en forma integral deben ser abordados, trabajados y defendidos. Y el interés superior del niño, que tiene que ver con poner al niño y a sus derechos en primer lugar, ¿no? O sea, quizás cuando hay conflicto de intereses y conflicto de derechos, los derechos de las niñas están y deben ser considerados en un primer lugar. Avanzamos. ¿De qué nos habla este modelo de protección integral de derechos? Yo mencionaba recién entonces y empezaba a introducir esta idea de lo integral, de una mirada que considera a las niñas en su capacidad para opinar, en su derecho a jugar, en su derecho a preservar el centro de vida, en su derecho a la convivencia familiar y comunitaria, en su derecho a la identidad, en su derecho al acceso a la educación, en su derecho al acceso a la salud. Y esta idea también de considerarlos como sujetos de derechos nos trae también aparejado toda una reformulación de lugares y de roles sociales, ¿no? Porque aparece en escena un nuevo actor social como sujeto con derechos y que es deber del Estado y de la sociedad darle su protagonismo, ¿no? El derecho a ser oído, darle su lugar a escuchar lo que las niñas tienen para decir y que aquello que tienen para decir debe ser considerado y tenido en cuenta en el accionar y en las estrategias, digamos, que un equipo profesional lleve adelante, ¿no? Con lo cual, esto que quizás enunciamos o hasta incluso repetimos, bueno, son considerados como sujetos de derecho. Bueno, esta conceptualización trae en la organización social efectos que implican todo un reposicionamiento. O sea, porque aquí, quizás en materia de niñez, ¿cuál es el pasaje? De ser considerados como objetos de tutela a ser considerados como sujetos de derechos. Y esto no solo desde un lugar del control social, ¿no? Sino en considerarlos como objeto de tutela, sino también este pasaje de considerarlos como sujetos de derechos implica que dar lugar a los derechos del otro implica también, en algún punto, limitar a algunos de los míos como mundo adulto, ¿no? Y esta es una cuestión que ustedes van a encontrar en todo lo que es la literatura vinculada a las infancias, al campo de la niñez y la adolescencia, como muchas veces hay una primacía de lo que se llama como adultocentrismo, ¿no? Esta mirada del mundo adulto que se impone y se impuso respecto del mundo de las niñas. Con lo cual, considerar a las niñas como sujetos de derechos tiene unas fuertes implicancias en toda la conformación social, ¿no? Y yo ya no hablo solamente de la cuestión legislativa o de las situaciones de las niñas en situaciones de vulnerabilidad de derechos o en situaciones más precarizadas, sino hablo de las niñas en su conjunto. Bien, bueno, la garantía que debe cumplir el Estado, por supuesto, digamos, y la prioridad que mencionábamos antes respecto al interés superior.
el cuerpo legislativo crea y formula también un sistema de protección integral de derechos, que es bien interesante, ¿no? Así, de la mano de pensar una perspectiva integral respecto de esos derechos, desde la misma ley se plantea que tiene que haber un sistema de protección integral, ¿no? Que no es desde un solo efector público, desde un solo organismo, sino que debe haber no solo instituciones que respondan a esos derechos, digo, escuela, espacio de salud, espacio de recreación, ¿no? Digo, sino que además debe haber un sistema en donde uno pueda mantener relación con el otro, ¿no? Digo, la Defensoría de Derechos que pueda estar en contacto con la escuela y que a su vez haya contacto con el servicio de salud y que permita fluir y articular respecto de las herramientas de intervención. Esto tengo que decir que es un gran tema en su operacionalidad, ¿no? Digo, hay muchas de las cuestiones, y en lo que vamos a ir avanzando de la presentación, que justamente vamos a encontrar toda una precarización en el ámbito de las políticas públicas en general y de las políticas públicas para la niñez y adolescencia en particular. Vamos a darle una más. Buenísimo. Avanzamos. Bien, y en esta idea de poder pensar las políticas públicas y la accesibilidad, necesitamos pensar en esta idea, yo hablaba recién de la precarización, pero retomamos acá el concepto de vulnerabilidad que ustedes estuvimos trabajando en el desarrollo de la materia, ¿no? Y esta idea de poder pensar, y con este material, digamos, que nos aportan estos autores, de poder pensar a esta idea de vulnerabilidad en distintas dimensiones, ¿no? De hecho, aquí es la resultante de un conjunto de aspectos, no solo individuales, o sea, incluye los individuales, sino también colectivos y contextuales, ¿no? En otro apartado íbamos a encontrar también sus aspectos programáticos, ¿no? Y entonces, allí pensamos y elegimos tomar esta noción de vulnerabilidad para pensarla desde una perspectiva compleja, ¿no? Vamos a decir en nuestra materia. Desde una perspectiva compleja que tiene que ver con distintas dimensiones de la vida y de la vida social de las personas, ¿no? Bien, avanzamos un cachetito más. Ahí está. Porque entonces pensar en estas situaciones de vulnerabilidad, y esto ya lo hemos trabajado, bueno, cada quien en su comisión, pero hemos trabajado justamente con esta noción de vulnerabilidad justamente como proceso, como una situación que puede ser modificable, como mencionaba recién, desde una perspectiva compleja y multidimensional. Y entonces aquí lo enlazamos con esta mirada respecto de las políticas sociales, ¿no? Pensamos y entendemos a las políticas sociales, digamos, como intervenciones por parte del Estado, en donde aquí hacemos esta diferencia, ¿no? Que encontramos, que señalan, que establecen modelos de intervención y que contienen esta mirada que se tiene del otro, ¿no? Entonces, encontramos allí diseños programáticos que están orientados, basados a la lógica del control social y otras políticas que tienen en sus enunciados promoción y protección de derechos. Claramente, estos distintos modelos responden a modelos de Estado diferentes, ¿no? Llego hasta acá. Y vemos aquí, y introduciéndonos a pensar respecto de el campo de las políticas sociales, el campo de lo estatal también,
encontramos que allí hay una diferencia, hay una distancia, hay una tensión muchas veces entre el diseño y enunciación de esa política social y realmente su ejecución e implementación. Venía hace un ratito de esta actividad que les decía, en donde intercambiábamos y charlábamos justamente respecto de políticas públicas para la niñez y donde justamente profundizábamos sobre esto, ¿no? Como muchas veces incluso nos encontramos con diseños programáticos, diseños de políticas públicas que se encuadran, que se enmarcan en una retórica de derechos, ¿no? En un discurso de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, a la hora de llevarse adelante, a la hora de implementarse, de ejecutarse, prácticamente es ínfimo su recurso, ¿no? El recurso, digo, el presupuesto asignado a esa política pública. Con lo cual, claramente este enunciado queda distante de su posibilidad de llevarlo a cabo, ¿no? O sea, aquí aparece como una tensión. Y ahora en un ratito vamos a hablar también, así muchas veces de este andar y este rol que muchas veces tienen allí los y las trabajadores en esta tensión, ¿no? En donde, bueno, hay diseños que responden a todo un paradigma de protección integral de derechos, pero no contamos con recursos ni humanos, ni materiales, y mucho menos económicos de transferencia de ingresos, ¿no? Bien, avanzamos un poquito más. Aquí con palabras de Graciela Saldúa, vemos justamente, bueno, este texto ustedes lo han leído al comienzo de la materia, que para poder pensar entonces en clave de ciudadanía, necesitamos pensar en una ciudadanía contextualizada, ¿no? O sea, la ciudadanía en términos solamente discursivos y enunciativos es una ciudadanía de retórica, es una ciudadanía abstracta, ¿sí? Ahora, cuando pensamos la ciudadanía, cuando pensamos a esos sujetos, a esas personas sujetos de derecho, necesitamos poder pensarla contextualizadamente. Y entonces allí aparecen los recursos, aparecen las relaciones de poder, aparecen las relaciones de clase, ¿sí? Bien, avanzamos un cachito más, ¿sale? Y entonces aquí, bien, gracias, es donde se nos arma esta relación, ¿no? Situaciones de vulnerabilidad, el diseño e implementación de las políticas públicas y sociales y esta categoría y noción de accesibilidad. Accesibilidad que tiene que ver con llegar, con tomar contacto, con poder alcanzar. ¿Alcanzar qué? ¿No? Acá recortamos una frase, una cita, perdón, de Ana Arias. Ana Arias viene del campo del trabajo social, de las políticas sociales. Y ella desarrolla, digamos, tiene como mucho desarrollo teórico en torno a la accesibilidad, no puntualmente en materia de infancias, pero sí en materia de políticas sociales. Y ella trabaja con este concepto en términos del vínculo, ¿no? Del vínculo y de la distancia. Y en otra, no, y hay otra cita, digamos, que tiene ella que trabaja con la idea de puente, ¿no? Entonces, es esta distancia que aleja pero conecta, ¿de qué? De un sujeto, de una persona, de un grupo familiar, de una comunidad en situación de vulnerabilidad de derechos y la política pública que debe responder para el ejercicio de ese derecho. Esta distancia y esta accesibilidad pensada en términos de puente es ese puente que muchas veces se transita desde el lugar de trabajadores y trabajadoras del campo de las niñeces o de las infancias y adolescencias, ¿no? De cómo acompañar
estos procesos para que niñes y de hecho sus grupos familiares muchas veces expulsados justamente en una situación de expulsión del propio sistema en esos procesos de vulnerabilización de derechos, puedan incluirse desde la garantía, ¿no? Digo, ese terreno, ese recorrido, ese trayecto de la accesibilidad es un campo bien complejo que tiene que ver con enormes desafíos que transitan los trabajadores de las niñeces y de las adolescencias, ¿no? En pos de bueno, el equipo de investigación de la cátedra, digo, han nombrado en alguna de las investigaciones como a veces de alcance de ciudadanías parciales, ¿no? Quizás no son ciudadanías plenas, pero es trabajar en el acceso a que algunos derechos se vean alcanzados. Me parece que llegué al momento de darle pie a mi compañero, ¿es así? Es conversar un poquito más sobre esto, que entiendo que fue tu conversatorio de hoy. Va adelante si querés, como quieras. Bueno, avanzo un chiquitito más y ya te doy pie. Dale, La idea es poder, bueno, pasar, Ale va a abordar como distintos escenarios de las niñeces y las adolescencias en estos contextos de pandemia. Acá tenía lo del puente, bien, que es esta idea de Ana Arias. Y aquí entonces, en este rol de los trabajadores, también parte del equipo de investigación, de María Pía Pavlovich, de Brenda Riveros, bueno, Malena Lenta también, del librito ese que ustedes tienen ahí en la bibliografía de dispositivos, trabajan con la idea de la función mediatizadora, ¿no? Y de cómo en mucho de este recorrido de este puente, de este camino de la accesibilidad, el lugar de los trabajadores cumple una función mediatizadora del encuentro con situaciones de vulnerabilización de derechos y procesos de inclusión. Y muchas veces, yo decía al comienzo, este eje, esta idea de precarización, y ahí sí ya te voy dando entrada, Ale, para no robarte tu tiempo, pero este eje de precarización que muchas veces tiene que ver con el escenario y las condiciones de trabajo, que tiene que ver con las condiciones de vida de esos niños y sus grupos familiares y sus comunidades en situación de vulnerabilidad de derechos, y este eje de precarización que también atañe, afecta y marca también el plano del diseño de la política pública, ¿no? Así que bueno, hasta ahí y ya te doy entonces entrada, Ale, para... buenísimo. Muchas gracias. Bueno, como decía Ahí Vale, es súper necesario reconocer el rol de los trabajadores en el sistema de protección integral de derechos, no solo en los organismos de políticas sociales, si se quiere, sino también en el campo de la educación y la salud, porque como decía, son quienes representan o quienes encarnan este puente, digamos, quienes garantizan o ponen cuerpo a esta accesibilidad que a veces se da y a veces no se da. ¿Y en qué condiciones trabajan las personas que encarnan estos dispositivos? ¿No? Nos encontramos tanto empíricamente como vivencialmente sueldos muy bajos, contratos muy precarios, eh, horas que son disímiles y que se necesitan muchas veces de otros trabajos para complementar la subsistencia de cada trabajador y trabajadora, que además es un profesional. Eh, y frente a un escenario que se encuentran con una infantilización de la pobreza cada vez mayor, ¿no? Tenemos más de la mitad de los chicos del país están en situación de pobreza y eso hace que las vulneraciones sean cada vez más múltiples, ¿no? Que los dispositivos tengan que acercarse a problemáticas cada vez más complejas y cada vez más multicausadas. Entonces consideramos que este escenario de que deja sus subjetividades sufrientes, afectaciones corporales y modelos teóricos y de intervenciones técnico-profesionales diversas. ¿Sí? Consideramos que es súper importante reconocer que los trabajadores son personas también, personas que sufren y personas que tienen acciones que eventualmente garantizan los derechos
de niños y niñas o no. Entonces, ante este escenario de pauperización es importante reconocer que obviamente las vulneraciones de derechos son cada vez mayores, ¿no? Vamos a pasar un poquito al escenario de pandemia y vamos a ver estos son datos, los que ven acá a la derecha, son datos de los llamados a la niña 137, ¿sí? de violencia hacia niños y niñas. Fíjense que a partir del trimestre donde comenzó la pandemia se empieza a elevar cada vez más los llamados que se recurren a estos organismos que además están sobrecargados, ¿no? Que además escasean los recursos, que además tienen muy pocas herramientas para intervenir, pero siguen trabajando, ¿no? Entonces consideramos que bueno, este escenario de pandemia, que vaya a saber si estamos dejando atrás o no, pero que construyó subjetividades y construyó violencias y construyó modos de vida que afectan a niños y niñas. ¿Por qué? Por muchas razones, por esto que comentábamos, por la crisis socioeconómica, una crisis cultural que estamos viviendo también de avances de discursos minorizantes que se están retomando y que nunca dejaron de existir, y otras cuestiones que tienen que ver con la privatización de las relaciones sociales también, ¿no? Nos damos cuenta que el escenario pandémico, principalmente durante 2020, cuando los niños y niñas tenían que convivir solamente con sus familias, no siempre es algo positivo. Muchas veces son familias acogedoras, pero otras veces son familias que vulneran derechos de niños y niñas. Entonces, se presentan diversos campos de violencia, violencias hacia los niños que están basados en este adultocentrismo que comentaba Valeria hace un ratito. Un adultocentrismo que considera menos al niño que un adulto, que considera menos, que su opinión no vale o que se desautoriza frente a la voz del adulto. Y en ese contexto se genera violencias verbales, violencias físicas, violencia de muchos formatos. Por ejemplo, la violencia del abuso sexual, que no tiene que ver necesariamente con violaciones, sino con el ejercicio, cualquier acercamiento, cualquier conducta de adultos hacia niños y niñas con fines sexuales. ¿Sí? Sabemos además que esta modalidad de violencia se da principalmente en entornos intrafamiliares, sobre todo por parte de adultos varones, ¿sí? Y también que está íntimamente ligado a muchos maltratos físicos y psicológicos, ¿sí? Maltratos y violencias que se dan activamente o por acciones u omisiones, ¿sí? Ha crecido un montón el grooming, no sé si han escuchado hablar por algún lado, por algún medio, ha tenido más visibilidad, pero durante la pandemia ha crecido mucho esta práctica de, a través de redes sociales, adultos que se acercan con fines sexuales a niños y niñas, por lo general niñas, ¿sí? Para intercambio de fotos, para pacto de encuentros, para extorsiones, para manipulación psicológica. Sí, obviamente con la pandemia, con la desregulación de las redes sociales y la mayor virtualización, esta modalidad de violencia ha crecido un montón. Por supuesto también en la explotación del trabajo infantil, con la crisis socioeconómica la vemos exponenciada, porque muchas familias no necesariamente queriendo explotar al niño, necesitan de nuevas manos de obra para contribuir a la economía familiar, porque o están en la calle o porque la situación familiar es muy complicada y necesitan de mano de obra cada vez más pequeña, y obviamente empresas o organizaciones o patrones que se aprovechan de las situaciones para generar empleos cada vez más precarios. Nos encontramos también obviamente con la violencia punitiva estatal, ¿sí? Con la represión por parte de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales hacia niños y niñas, generalmente de sectores empobrecidos, y sistemáticamente a nivel más macro social una exclusión social y falta de acceso, ¿sí? Esta dificultad que veíamos de cada vez más niños y niñas necesitando nuevos servicios que se van limitando cada vez un poquito más o recaen en trabajadores con condiciones muy precarias de trabajo, ¿sí? Y además todas estas violencias, como prevíamos recién, están enmarcadas en una interseccionalidad, ¿no? Vamos a ver a continuación que estas vulneraciones de derechos están atravesadas por otras dimensiones, ¿sí? Como veíamos en el teórico de género, bueno, acá también
el género precisamente es un atravesamiento de vulneración de derechos hacia niñas y adolescentes bastante importante, muchas veces invisibilizado. ¿Sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver el acoso sexual, el abuso sexual, los femicidios también, muchas veces se habla como femicidios sin recalcar que muchas de las víctimas son adolescentes, muchas en contextos de noviazgos, ¿sí? Con victimarios también adolescentes muchas veces. Eh, y también formas de intervenir del Estado que no son las más adecuadas para garantizar derechos, por ejemplo, cuando se le niegan la interrupción legal del embarazo a niñas y niñez y en situación o víctimas de algún abuso sexual, donde el Estado reconoce abiertamente que quiere que esas niñas sean madres o que plantea discursos sobre las dos vidas, a pesar de que es una vulneración de derechos y es una vulneración directa contra la salud de niñas que han sido abusadas y revictimizadas. Eh, Visibilizamos también la necesidad de reconocer identidades diversas, ¿sí? Por ejemplo, infancias que se autoperciben con géneros no convencionales o que cambian de género y es muy complejo la inserción social de chicos y chicas que atraviesan algún cambio de género, tanto en las escuelas, en las familias, en los organismos, en los sistemas de salud, en los sistemas escolares, y que hay que seguir luchando por el respeto a su identidad y el derecho a ser escuchados y autopercibirse como la ley lo aclara, ¿no? Por otro lado, también vemos que hay otros atravesamientos, como comentábamos hace un rato, hacia las clases sociales, ¿no? Esta pandemia nos ha dejado con un gran empobrecimiento de los sectores infantiles y también con una crisis habitacional muy importante. Hemos sido testigos en diversos territorios, en Cava, en Gran Buenos Aires y en otros lugares también, de acciones de desalojo, ¿no? de la necesidad de familias de tomar tierras porque efectivamente no tienen dónde vivir, porque la crisis socioeconómica ha dejado sin trabajo a muchas familias y dentro de esas familias la mayoría son niños que no tienen otros recursos más que participar en tomas de tierra, que eventualmente son desalojadas, son reprimidas, son expulsadas y son estigmatizadas, ¿no? Frente a eso, bueno, tenemos la marcha de la gorra que se manifiesta año a año contra la violencia policial, ¿sí? Que es una forma de participación importante y una forma de denuncia muy importante de niños y niñas. Y en consonancia con la violencia estatal también lo que tiene que ver con la violencia racial, ¿sí? Somos testigos y lamentablemente no está muy difundido la violencia que se ejerce sistemáticamente a colectivos de niñas y niños de comunidades indígenas, ¿sí? Vemos constantemente agresiones policiales, agresiones de fuerzas de seguridad hacia chicos y chicas y familias que son desplazadas en sus territorios para negocios inmobiliarios, para explotación de la tierra, sobre todo en la Patagonia. Y en este contexto también los niños y niñas se movilizan y participan activamente de las protestas por el reclamo de su tierra, por el reclamo de su identidad, por el reclamo al respeto de su cultura. Y en consonancia también con esto el pedido a los sistemas educativos por el derecho a la diversidad cultural, ¿no? Aunque las leyes lo mencionen, muchas veces es complicado el ejercicio de culturalidades diversas, que se tengan en cuenta otras formas de ser niños que tienen las comunidades indígenas y que no son visibilizadas por las escuelas. Algunas sí, obviamente. Y hablando de escuelas, si hay una institución que fue caracterizada por la pandemia, que fue atravesada por la pandemia y que seguimos viviendo en este contexto fue esto, ¿no? La escolarización de niños y niñas en contextos virtuales. ¿Y ante qué nos encontramos? En la virtualidad, con trayectorias muy disímiles, ¿no? Con desigualdades muy marcadas en contextos de virtualización, sobre todo durante 2020, que determinó trayectorias de niños y niñas y de adolescentes y de nosotros también, ¿no? Pensamos dentro del sistema educativo que se vio muy afectado y que se vio bastante violentado en muchos casos.
Y esta virtualidad estuvo marcada en principio por el acceso a la conectividad. Muchos chicos y chicas no tuvieron acceso a la conectividad, a internet, a recursos tecnológicos, a recursos tangibles, a computadoras, celulares, ¿sí? Para conectarse. Y muchos de ellos se perdieron gran parte de los contenidos, de la vinculación a través de medios tecnológicos del año pasado. Las pedagogías también han cambiado, ¿sí? Se necesitó el rol importante de la familia, ¿sí? La familia ejerciendo el acompañamiento escolar. Ahora les pregunto si alguno de ustedes tiene hijos o convive con niñas pequeñas y no quiere contar la experiencia. Pero bueno, es difícil enseñar desde la distancia a chicos y chicas chiquitos, ¿no? Y sobre todo cuando hay contextos de diversidad, pensemos también en los casos de discapacidad, en contextos de niños y niñas que no se ajustan a las formas convencionales de aprender y que el Estado debe garantizar igual. Y también teniendo en cuenta el plano de la socialización, ¿no? Una socialización que lamentablemente se usó por discursos más conservadores para obligar a los niños a retornar a las escuelas de cualquier manera, sobre todo en 2020. Y un hábitat que muchas veces no era el más adecuado, ¿no? Como nos pasa a todos acá, que algunos tenemos el privilegio de tener una casa en condiciones, o tener una computadora en condiciones, o tener espacios más o menos para ejercer la cursada, y otros que no. Y como comentábamos recién, también el espacio de cuidado, ¿no? El espacio de cuidado y el vínculo con las familias ha sido diverso. Algunas han sido cuidadas por familias con más recursos, de diversos recursos, ¿no? Materiales y simbólicos, y otras han estado en contextos de descuido, ¿no? Entonces todas estas dimensiones consideramos que han sido atravesadas por una desigualdad, ¿sí? No podemos comprender ahora la escuela sin este plano de desigualdad, sin trayectos de casi 2 años de pandemia que han marcado definitivamente a chicos y chicas en contextos diferentes. Y si hablamos de virtualidad, con el debate que hubo este año, sobre todo vamos a hablar de la presencialidad, y acá interrogando si hay una vuelta a la normalidad, ¿no? Hay una vuelta a la normalidad, que es la normalidad también, ¿no? Y pensamos lo difícil también que es, y que ha sido y que sigue siendo y seguirá siendo la implementación de protocolos diversos en diversas escuelas, ¿no? Hay escuelas que, bueno, pueden tener la capacidad de tener una ventilación cruzada, espacios para sostener el distanciamiento, y otras que no. Entonces, es un factor de angustia importante tanto para familias como para docentes como para niños tener que cumplir con esos protocolos cuando las condiciones físicas, con las condiciones materiales no son favorecedores. También nos encontramos en este momento en el que niños, niñas y adolescentes menores de 18 años concentran una parte bastante importante de los contagios, ¿sí? De los contagios que hoy en día ya capaz la tele no le da tanta bola, nosotros mismos no le damos tanta bola porque consideramos un poquito que la pandemia ya pasó, pero la realidad es que la concentración de casos está muy focalizada en las escuelas, ¿sí? En las escuelas donde todavía se están vacunando niñas en este momento y que quedaron lamentablemente para el final, ¿sí? Eso habla quizás también no solo de un paradigma biomédico, sino de un adultocentrismo en las decisiones, o no sé, quizás se puede discutir, pero la decisión de que queden los chicos y chicas para el final, ¿no? Pensamos también en las condiciones de trabajo docente, ¿no? Como hablábamos hace un ratito, las condiciones de trabajo del sistema de protección integral de derechos. Bueno, ¿cuáles son las condiciones en las que maestros, profesores, profesoras ejercen este trabajo? ¿Sí? Tratando de implementar protocolos que muchas veces son complejos, con sueldos bastante precarios, víctimas de la inflación, teniendo que tener a muchos alumnos tanto en virtualidad como en la presencialidad, porque la virtualidad no se acabó en ninguna parte que yo conozca, sigue existiendo la virtualidad, y para muchas niñas que también siguen estando eximidos y eximidas de la instancia presencial, bueno, esos docentes siguen acompañando ahí, ¿no? Siguen poniendo recursos, siguen poniendo de su tiempo y siguen desgastándose para ejercer este trabajo con una multiplicidad de infancias que es necesario abordar. También nos encontramos al investigar con docentes que se preguntan cuál es el proyecto educativo,
¿sí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué la escuela en este contexto? Porque sí, la implementación de protocolos en muchos casos está bastante clara y está muy estudiada, pero muchas veces el para qué de la educación en la post-pandemia no está discutido o está implementado verticalmente, ¿no? Entonces muchas se preguntan, ¿para qué educo, no? ¿Para quiénes? ¿Para qué estoy educando o qué contenidos se tienen que dar en este contexto particular donde las infancias han tenido trayectorias muy particulares en estos años? Bueno, y teniendo en cuenta también el tema de la salud mental, ¿no? La salud mental no solo entendida desde el plano de la enfermedad, sino todas las afectaciones psicosociales que han sufrido chicos, chicas, familias, docentes, directivos, la comunidad entera en estos contextos y que sigue teniendo repercusiones. Seguimos viendo modificaciones en la forma de establecer vínculos, modificaciones en los hábitos, en las rutinas, en los gustos, en las preferencias, en la predisposición, ¿sí? En la creatividad, ¿sí? Todos temas que tienen que ver entre sí. Acá hay docentes o gente perteneciente a la comunidad educativa por fuera de la facultad que quiera contar algo como viene siendo la mano. Si quieren escribirlo no hay problema, ¿no? Les leemos, si no, no pasa nada. Pero bueno, como para ir redondeando, nos planteamos esto que comentaba Vale hace un ratito, que es la superposición, la contraposición entre derechos, ¿no? Y pensamos que este año se ha querido establecer en algún momento, sobre todo a mitad de año, una falsa dicotomía entre educación y salud, ¿no? Cuando se pretendió que niños y niñas volvieran a la escuela arriesgando su salud o desvalorizando su salud o de alguna manera pensándolo como dos cuestiones separadas, ¿no? Pensamos que no hay educación sin una salud pensada como integralmente de chicos y chicas que acompañen cada proceso educativo y tampoco hay salud sin educación, por ejemplo, teniendo en cuenta la ESI, todos los cuidados de la salud, el cuidado corporal, el cuidado con otros, son dos cuestiones que no pueden verse por separadas porque los derechos no pueden pensarse el uno sin el otro, ¿sí? Pensamos que tiene que haber una integralidad de los derechos de los niños y todos derechos humanos, y no hay un derecho que prime por sobre otro y no se tiene que borrar ninguno para ejercer, sino que se tiene que pensar en la integralidad completa, ¿sí? Tenemos que pensar en vez de elegir entre un derecho u el otro cada vez que nos encontremos en una situación de restitución de derechos o protección de derechos de las infancias, en qué condiciones se ejercen esos derechos y en qué condiciones de existencia y de escolarización los chicos y las chicas se ven envueltos, envueltas, ¿sí? No solo pensar que vayan a la escuela, sino para qué, cómo, en qué condiciones, con qué recursos, ¿sí? Con qué logística. Y el último puntito, para pensar el tema de la participación y del derecho a ser oído de los niños y niñas, ¿qué lugar para las voces de las infancias, ¿no? Ponemos acá algunas frases: desconstruir las miradas adultocéntricas, patriarcales y minorizantes en contextos educativos, políticos, culturales y domésticos, ¿sí? En todo contexto donde haya niños y niñas interactuando con... Me estoy dando cuenta que dije niños y niñas durante toda la presentación. Consideren niñas en su totalidad sin descartar ningún género en particular. Pero bueno, pensemos también qué concepciones tenemos nosotros mismos acerca de las infancias, ¿no? Qué discursos también tenemos, no solamente son los fachos de derecha los que tienen discursos minorizantes, sino que también podemos todos tener representaciones o tener acciones que invisibilizan o minorizan las vivencias infantiles en todos los contextos donde se desarrollan. Reconocer también los saberes propios de cada niño, niña, adolescente en los procesos que los involucran, ¿sí? Valorizando el derecho a ser oídos. Luchar contra la discriminación y la infantilización de la pobreza, priorizando el bienestar general de los niños, niñas ante cualquier medida, ¿sí? Valorizando este derecho primordial de las infancias, ¿sí? Y acompañar instancias instituyentes de participación individual, infantil individual, grupal y colectiva.
Y cerramos esta instancia más expositiva, ¿sí? Con una frase que nos deja Antonio Berni, que fue el autor de este personaje, de Juanito Laguna, y que decía, Juanito Laguna viene a ser el arquetipo de todos esos chicos, de todos esos niños del Gran Buenos Aires, pero podría ser un arquetipo de todos los niños o todos los changos de la ciudad de Latinoamérica. Es un chico pobre, pero no un pobre chico. No es un vencido por las circunstancias, sino es un ser lleno de vida y esperanza, que supera su miseria circunstancial, porque intuye vivir en un mundo cargado de porvenir. Y con esto destacamos también repensar las miradas que tenemos muchas veces del pobre niño, ¿sí? Del pobrecito, que también es minorizante, también es eh, no lleva a ningún lado esa concepción de miseria que se puede tener sobre la pobreza, sino que hay que reivindicar la potencialidad que hay en cada chico o chica, y los proyectos que tiene cada uno, cada una, y acompañarles en ellos. Así que, bueno, cerramos la compartida. ¿Querés comentar algo, Vale? Me parece que queda buenísimo para abrir y a intercambiar miradas, reflexiones. Incluso también pensaba en esto mismo que vos decías, bueno, pensar en nuestros propios, ¿no? En nuestros propios esquemas. Y bueno, abramos. Comentarios, ideas. ¿Se entendió? ¿Algo habían leído? Abran cámaras directamente y cada quien puede intervenir y decir algo. Sí, si alguien convive con chicos y chicas, chiques, y quiere contar cómo han sido estos trayectos durante este tiempo, también bienvenidos. Y también meto otra línea, Ale, de lo que hablabas recién, digo, de poder pensar incluso también en intervenciones, ¿no? En cosas, digo, aunque no sean propias, pero bueno, donde también vemos distintas miradas respecto de estas niñeces y estas adolescencias. ¡Ay, cuánto silencio! Hola, ¿qué tal? Rompo el hielo. Dale. Yo algo sabía porque mi trabajo es de la primera infancia en La Matanza y tenemos muchas formaciones, esto de la ley del patronato, bueno, la convención, en Matanza la ley que rige es la 13.298. Y algo que veo siempre al trabajar con la población de La Matanza, que abarca desde el primer cordón hasta Virrey del Pino, no es muy fácil sacar la idea del adultocentrismo. No, es una tarea muy ardua, porque está muy instalado, ¿no? En las prácticas cotidianas de las familias, porque a veces resuelve también un montón de cosas para los adultos. Y cuando no tienen otros derechos garantizados en sí, ¿no? Como el total de la familia, uno le quiere hablar de, bueno, los hijos, de la escucha, ponerlos en el centro, que sean protagonistas, bueno, es un proceso que cuesta un poquito. Es súper interesante y hay un montón de dispositivos y de organizaciones que van por esto, pero cuesta un montón. Buenísimo, sí, bien. Bien. ¿Un formato del tipo CPI en primera infancia? Ahora estamos en un programa, estamos armando un programa que se gestó a partir de la sanción de la ley de los 1000 días. Se dieron como un montón de puestos de trabajo en el Estado. Y este programa es más capacitación, capacita agentes territoriales en primera infancia, cuidados respetuosos, pero después hay otros programas que dependen de servicio local de Matanza, que dependen de desarrollo social también. Es muy compleja igual, La Matanza es muy compleja, o sea, hay como mucha
mucho dispositivo, es un entramado bastante difícil de explicar, pero sí, hay programas que están hace años. Buenísimo. Pensaba en esto que traías, Lucía, ¿es tu nombre? Ay, se me cortó. Sí, se te entrecorta un poquito, ¿vale? Sí, Pero sí, Lucía. Bueno, estoy. Pensaba en esto que traías del adultocentrismo y que, digo, casi que el adultocentrismo es un poco el modo de organización social, ¿no? Digamos, todavía. Quería como despegar un poquito la idea de minorización, de los pibes como objeto, despegar un poco esa idea de la organización más adultocéntrica. Porque me parece que hay muchos matices en la perspectiva adultocéntrica, tiene que ver con una mirada de objeto respecto del niño, ¿sí? Bueno, eso, quería como traer esos matices porque, digo, las crianzas están apoyadas en un esquema, las crianzas casi en su conjunto están apoyadas en un esquema adultocéntrico, igual, aún en muchos casos en donde hay un montón de derechos ahí considerados, digo, no sé, el derecho a la participación, a ser oído, a una perspectiva integral, y sin embargo, aún así, está organizado desde un modelo y perspectiva adultocentrista. No sé si se entiende, pero digo, no quiero que nos quede como todo pegoteado conceptualmente, lo que tiene que ver una mirada de objetalización de las infancias, en donde les pibes no opinan, no hay lugar para ellos, no participan, no, todo es decidido por otros, lo que va a hacer, lo que no va a hacer, dónde va a vivir, si puede o no puede salir, digamos, rehén de muchas veces de cuestiones como, y de definiciones institucionales de parte de otros, digo, que no es necesariamente, ¿no? Que todo adultocentrismo tiene que ver con objetalizar a las niñas, quiero decir. No sé si se entiende o la embarré más. Ale, a ver, vos que me no, conoces un poco más, sí, sobre todo ¿se teniendo en entiende? cuenta que toda intervención con niñas y niñas y niños necesariamente está un adulto, ¿no? Necesariamente tiene que estar para que los derechos se ejerzan, ¿sí? Es una perspectiva relacional y los adultos y adultas, por más que propongamos la participación infantil, tenemos que estar, somos responsables también de, de esa supervivencia de cada niño y niña por condiciones casi biológicas, si se quiere, ¿no? Entonces, Se podría pensar en la ética del cuidado para esa cuestión, ¿no? Sin caer en el paternalismo o en el tutelaje total, contemplando la situación particular de necesidad de protección de los chicos y las chicas, digo. sí, totalmente, sí, sí. Uh-huh. Como dice Vale, también no es lo mismo criminalizar las infancias pobres que decidir también organizar algún sistema de cuidados donde el adulto sea una figura central en la vida del niño, que bueno, que agarra la tiro, ¿no? A chicos y chicas y encerrarlos. Que incluso también hasta por ley, digamos, ¿no? Por las niñas, por encontrarse en una etapa particular de su desarrollo, ¿no? Digo, somos les adultes las responsables de la garantía de sus derechos, con lo cual hay allí un lugar social que le corresponde a cada quien, ¿no? Está bueno, está re interesante también, Lourdes, lo de la ética del cuidado, está bueno. ¿Otras ideas, comentarios? Está buenísimo.
Pensaba, no sé si está relacionado, pero en esta criminalización de las infancias, ¿no? Con que viene cierto sector en esta baja de edad para la imputabilidad y esto como extremo, ¿no? Viene a contramano, ¿no? De lo que uno de alguna manera ve, porque la sociedad también avanza constituyendo derechos y peleándolos y bueno, este, y esto viene a contramano, sin embargo, bueno, es algo muy fuerte, que igual ocurre. Sí, sí, tal cual, tal cual. El tema de la baja de la edad de imputabilidad, que ha sido, bueno, había quedado un poco como en suspenso por todo este tiempo de la pandemia, había sido muy fuerte la avanzada de los debates. Sí, sí. En una búsqueda en realidad de avanzar con lógicas de control y de punición respecto porque esta mirada también es interesante en lo que vos traes. Ahí les pido disculpas, yo les nombro, como dice la pantallita, pero Creo que se te cortó la última frase, ¿vale? No sé si te escucho medio cortado. ahí está, bien, ahora escucho de vuelta. Ahí va. No, pensaba retomando entonces esta idea de la baja de la edad de imputabilidad, digo que también está orientada un poco a cierto sector social, porque quienes se encuentran como alcanzados más por esta mirada de regulación y de control por parte del Estado son les pibes pobres, ¿no? Son les pibes de sectores empobrecidos. Claro, la criminalización de la pobreza, ¿no? Exacto, de las adolescencias y de las pobrezas, tal cual, Andrea, qué interesante. Sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Otros comentarios, reflexiones? Puede estar en desacuerdo también alguien. No hay problema. Nadie ha convivido con chicas en este periodo que tan complejo para ser niño. Qué suerte. Sí, yo conviví bastante con niños, A ver quién. la verdad. Juliana. Ah, se te Pero escucha un porque poquito bajito. trabajo. A ver, voy a Ahí va. subir un poquito más. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, trabajo con niños hace mucho tiempo y bueno, justo con una población bastante particular, trabajo con niños autistas. Entonces imagínense que bueno, a mí me quedó mucho del power de recién, esto de la dicotomía salud-educación, ¿no? Pensaba como cómo una influye en la otra, pero cuán importante es la salud para los niños. Y no solo la salud por ahí en términos de pandemia, digo, biológico, ¿no? El tema de contagiarnos un virus, sino la salud mental de los niños. Yo veía que, bueno, tenía que dar clases virtuales con niños autistas y, bueno, estaba bastante, digamos, estoy trabajando en un centro terapéutico y cómo propongo una terapéutica a través de una pantalla, ¿no? Con estos niños que ni siquiera pueden como tener contacto visual. Entonces pensaba, ¿no? Es como que es una población en sí que queda por ahí. No sé por qué me fui al texto de vulneración, de vulnerabilidad, por ahí. Como que muchas infancias terminan siendo vulneradas, ¿no? Y bueno, esto que hablaba Valeria de no confundirnos lo que es adultrencismo, bueno, eso que decía con lo que es tomar al niño como objeto, pero hay un límite muy fino por ahí. Pues esas matices pueden llegar a ser muy finas, ¿no? A veces. Líneas muy delgadas.
Eso, para seguir repensando. Profe, hola. Yo también, Buenísimo. de hecho, Sí, tengo el niño acá, pasado la pandemia. Igual quería hacer un comentario de esto en relación a la ESI, ¿no? Y todas las opiniones a mi hijo lo educo yo. Como que se pone también esto en juego, bueno, o sea, como una lucha donde el Estado no podría intervenir en una educación sexual integral que vaya en contra de la moral de ciertas familias, ¿no? Y se pone también en juego como que el niño termina siendo una posesión de esos padres, bueno, como que no puede enterarse de lo que los padres no quieren, o sea, tiene que ser educado como a ellos les parece, quitándole el derecho, ¿no? Yo además fui a una escuela muy religiosa, que nada, cuando me comparo con otras personas que han tenido realmente una clase de educación sexual y recuerdo mi clase que le daba el catequista, no sé, a veces pienso que tuve mucha suerte en la vida, ¿no? En algunas situaciones particulares. Sí, por eso es importante también la reivindicación de derechos y la obligación de los estados, a pesar de que sean instituciones privadas o instituciones religiosas, de hacer cumplir con las leyes, ¿no? De la ley de educación sexual integral y de protección de derechos de las infancias para una educación que acepte las diversidades, que promueva los cuidados y tenga alguna base de evidencia científica, más allá de las creencias personales de cada familia que las puede dejar por fuera de la escuela. Sí, Hola, buenas hola. noches. Yo quería sumar recién a lo que decía la compañera, esta cuestión, yo justo el trabajo lo hice sobre la ESI y cómo previene y ayuda a detectar el abuso sexual infantil, ¿no? Partiendo de la base de cómo en jardín de infantes ya se empiezan a enseñar los cuidados del cuerpo, lo íntimo, y cómo efectivamente hay una correlación muy, muy grande, ¿no? Entre, digamos, hay como muchos casos efectivamente salen en el colegio a partir de ahí. Entonces, bueno, que efectivamente, digamos, la ESI por lo menos, de hecho veía actividades de primaria o de jardín donde, bueno, es así, ¿viste? Te enseñan a no guardar secretos, cuáles son tus partes íntimas, qué es lo que un adulto puede tocar, qué es lo que no, qué es lo que me hace sentir incómodo, como que tiene una incidencia muy, muy directa en ese sentido. Y lo otro que pensaba era también por ahí, para este trabajo de campo, hicimos alguna entrevista a una gente en un servicio local de protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, y empezando a entender cómo es el procedimiento por ahí legal después de la denuncia, comentaban que por ahí muchas veces la medida es como la medida perimetral, ¿no? Eventualmente con el adulto victimario, pero que de ahí a que se lo impute y efectivamente vaya preso, como es bastante complejo todo ese sistema, ¿no? Desde que le tienen que tomar declaración al niño o niña en Cabra Gesell y que por ahí sí se confunde una parte o no dice los hechos cronológicos, como que es muy difícil, ¿no? Y además como que es una situación como revictimizar a la víctima, como se dice, y que además tiene una cuestión, digamos, de reproducir lo traumático grande y que no sé qué tanto se tiene en cuenta. Digamos, me resultó un poco desalentador cuando escuché cómo era todo digamos, el procedimiento legal y me dio como una sensación un poco de impotencia, ¿no? En ese sentido. Y más teniendo en cuenta que también me abrió mucho la cabeza porque me comentaban cómo en clases medias altas, digamos, ella trabajaba en un servicio de protección y la mayoría de casos eran de clases vulnerables. Pero de clases medias altas decía que había un montón, pero que justamente por ahí los abusadores tenían más poder y claro, por ahí o eran abogados o conocían a un fiscal o, digamos, se manejaban de otra manera que
ya el sistema de por sí es complejo. Sumado a eso, hacía que esos casos sean mucho más difícil, ¿no? Y bueno, pensaba también que, no sé, como que me resultó el proceso legal como muy complejo y muy, no sé, como que me encontré con algo que me choqueó un poco como está armado. Es interesante en lo que traes, Francisco, como dos dimensiones, ¿no? Traes como dos escenarios. Por un lado, el escenario legal, judicial y el circuito institucional dedicado, digamos, y destinado a las situaciones de abuso, y por el otro, una cuestión de clase que es muy fuerte, ¿no? Respecto de las situaciones abusivas en todo sentido, en donde hay mucho silenciamiento, y seguramente habrán charlado algo de esto también en el teórico de género. Digo, pues se me arma ahí el emparentamiento también con esa situación, en donde las situaciones de violencia de género y de violencia respecto de las niñas, muchas veces cuando hay otras relaciones sociales, otras relaciones de poder y demás cuestiones, se hace doblemente, es una doble barrera, ¿no? O triple o cuádruple, no sé cómo decirlo. Pero qué complejo y qué interesante en lo que vos traes para pensar. Y yo pensaba también, bueno, Ale mencionaba el tema de la importancia de contar claramente, digamos, con estos marcos legales y estas directivas. Lo mencionabas recién en términos de ESI, y ahora en lo que vos me haces, lo que vos traes, Francisco, digo, me hace pensar también en la dimensión micro, ¿no? Cómo estas cuestiones atraviesan, digamos, como todos los niveles. Por un lado, estas cuestiones de marco, estas cuestiones de legislación, estas cuestiones de derechos que claramente han sido conquistas y que son necesarias, pero también me hace pensar la interpelación de cada uno y de cada una de nosotros y nosotras como profesionales, como agentes del Estado, como trabajadores de los distintos lugares, ¿no? O sea, qué importante también es esta reflexión crítica de preguntarnos a nosotros mismos, cómo pensamos a ese otro, a esa otra, a ese otro niño con quien trabajamos, el lugar, digo, bueno, ahora vos traes las situaciones como de abuso terribles, y quizás más extremas, pero también en otras situaciones, ¿no? Me lleva como a interrogarme, o a traer también a ese terreno que es bien interesante. Me hacía acordar el otro día conversando con una colega de salud, en realidad con una pediatra, a raíz de una situación de abuso, y ella en realidad lo que me traía era como su dificultad para trabajar con la terapeuta del niño, porque lo encuadraba en el secreto profesional y entonces no podía traspasar esa situación de decir, bueno, acá también, además, digamos, del espacio del secreto profesional, cuando se trata de una situación así, es el deber de la denuncia, o sea, hay que, ¿no? Digamos, por supuesto, preparar el escenario, preparar a ese niño, acompañar, ¿no? Es que el niño y su subjetividad y sus derechos es el protagonista, pero, ¿no? Cómo nos interpela también como profesionales de no mirar para el costado, ¿no? Bueno, me traía todas estas cuestiones que desde el mundo adulto también nos interpela, ¿no? Entender a ese niño como sujeto de derechos. Es que es un tema súper tabú, súper tabú. Yo miraba las estadísticas a partir de eso y decía que 1 de cada 5 chicas y 1 de cada 11 niños sufría abuso. Y es un tema que se habla muy poco. Ahora se empezó a hablar más por un caso de un famoso que lo dijo en algún programa de televisión y la gente, pero si no, no sé, no sé, pero digamos, mi percepción es que es un tema como que, no sé, remueve, incomoda,
y no, como que cuando uno lo trata de hablar en eventos sociales, como que rápidamente, no sé si es porque incomoda o porque interroga o por qué, pero no se le da mucha, como que cuesta instalarlo, hablar, marcar lo difícil que es todo el procedimiento. Bueno, no sé. Está bueno, está bueno. Nos lleva como a pensar cómo en realidad esta mirada de objetalización de las niñas y de esta objetalización también, bueno, en este caso, en este tema, digamos, que estamos conversando ahora, que tiene que ver con esa objetalización de la sexualidad, ¿no? Como algo que le pertenece a los adultos y no como algo que es parte de la vida, de la identidad y de la integralidad de ese niño. Tomo ese pedacito de lo que decís en los eventos sociales, ¿no? Como, bueno, no solamente cuando estamos hablando, bueno, no sé, teóricamente y conceptualmente en ámbitos académicos, sino en esas, no sé, me imaginé una reunión con amigues y charlando este tema y que bueno, que tiene que ver un poco con con este gran mundo de las representaciones y de cómo también, nada, necesitamos como poner a trabajar nuestras propias representaciones. Perdón, pensaba también en esto, ¿no? La importancia de la red y lo interdisciplinario, ¿no? Tanto en lo que vos comentabas respecto a la pediatra, como cuando fui, creo que hace 2 años, a un congreso ahí en la Facu, que trató sobre abuso y los números eran súper alarmantes, traían números de la provincia de Buenos Aires, de las escuelas, ¿no? Entonces, en donde ahí es donde se detectan muchísimo, también a partir de la ESI, pero más allá también es un gran lugar en donde se detecta esto. Y bueno, contaban las maestras, maestros, cuán limitados se sentían para intervenir, para dar cuenta, para, ¿no? Digo, desde lo particular como después, bueno, se dispara un montón de cuestiones, ¿no? En términos legales, en términos familiares, en términos vinculares en esa población en donde ocurre, ¿no? Esas casas, esas familias, los compañeros, digo, es muy complejo y es como una bomba, ¿no? De tiempo, porque lo que decían también es que, bueno, como en otros temas, quizá hoy como se hablan más, también aparecen, ¿no? No es que no ocurrían, sino que saltan los números porque, bueno, se habla más, se escucha de otra manera y otra escucha, otra forma de mirar. Vale, estamos sobre la hora o ya pasadas, así que... Perfecto, perdón. Bueno, bien, súper interesante, súper interesante. Genial que nos quedemos pensando, porque me parece que hemos abierto ventanitas y líneas de reflexión como para distintos lados, ¿no? Así que, bueno, un gusto, un enorme gusto este encuentro, este teórico de hoy, con el último eje de la materia. Y bueno, que les haya servido y que nos quedemos pensando en estos niñes y adolescentes, sujetos de derechos y todo esto que significa, ¿no? Y en esta último que traía Andrea, perdón, necesitaba decir una cosita, de esto, bueno, no estamos preparados, algo que plantea la ESI, por ejemplo, en todos sus manuales de los distintos niveles, es que no se necesitan de las charlas de especialista, como, bueno,
muchos, o al menos algunos de nosotros teníamos en nuestra época quizás una charla que tuvimos de educación sexual en biología. Quizás varios de ustedes son más jóvenes, pero digamos, en una formación en donde no hay que ser especialista, ¿no? La ESI nos plantea eso, nos plantea, si bien es para el ámbito educativo, pero nos plantea toda una serie de lineamientos y contenidos que son posibles de trabajar. Y lo traigo a nuestro terreno también. No necesitamos ser especialistas en situaciones de abuso para poder trabajar con un niño que haya sido víctima de abuso, ¿sí? Porque muchas veces también nos pasa esto, ¿no? Que no encontramos especialistas o profesionales que puedan, porque no hicieron los suficientes cursos destinados a este tema, y en lo concreto es que no encontramos, digamos, profesionales a veces destinados, o sea, que atiendan estas situaciones. Quizás a veces el desafío es al revés, cuando nos encontramos con una situación que consideramos que no tenemos muchas herramientas, ya les hablo como a todos como colegas, es, bueno, meternos a investigar especialmente sobre ello, y no sacar los pies del plato. Así que, bueno, fantástico, me encantó, sobre todo me encantó el espacio de intercambio, buenísimo, gracias Ale por compartir este espacio teórico, y bueno, nos estamos viendo cada quien con su grupo y comisión. Gracias a todos, gracias, Vale. Gracias. Gracias, un placer. Gracias, profe. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, gracias. Chao.